Sí, creo que el inicio nuestro ha sido muy bueno, encima hemos tenido la recompensa del gol, de una acción muy bonita y bueno, hemos seguido trabajando, el Ontinyent ha venido a hacer su partido y cambiar un poco el plan que has venido a hacer después de encajar cuesta, ¿no? Y por eso en la primera parte nosotros hemos podido mantener ese nivel y el Ontinyent un poco estaba con dudas, ¿no? De si salir más a apretar, si... Yo creo que la entrada a los vestuarios a ellos les ha hecho poder cambiar el plan, ha salido con otra mentalidad, con otra manera de encarar el partido y a nosotros nos ha generado problemas, sobre todo por mantener el nivel de la primera parte con balón. Creo que el gol en contra nos ha hecho daño porque venimos de dos situaciones como es Baleares y es Hospitalet. Hospitalet empatamos en el 94. Nos empataron en el 94 y Baleares tiene un partido controlado, al final en 82-83 nos marcaron el 1-2, el 2-1, perdón, y por lo tanto yo creo que eso la genera un poquito de ansiedad, ¿no? Al equipo y a Ontinyent hacia adelante. Sí que es verdad que hemos tenido la calma, ¿no? En muchos momentos para lanzar contras que le crearan problemas al Ontinyent y creo que hemos podido hacer el 1-3 a la contra y el partido está un poquito más tranquilo. Pero bueno, esto es segunda B y los partidos hasta que el árbitro no pita no están cerrados y hay que continuar en la línea. La clau tampoc ha sigut fer la lluita en el centre del camp, no? En la primera part el Mestalla tenia la pilota, la controlava, tocava amb molta facilitat i en la segona l'Ontinyent ha pres molt més d'alt i li ha costat molt més treure la pilota i tindre l'esfèrica al Mestalla. Sí, yo creo que el Ontinyent nos ha sometido a un contexto que no era el de la primera parte y yo creo que también un poco por nervios o por no querer fallar, no hemos interpretado bien, ¿no? Esa manera de salir y no hemos interpretado bien esa manera de tener un poquito el balón. Lo que ocurría es que al generarnos tantos espacios, de apretarnos tan arriba, nos provocaba hacer ataques muy rápidos, ¿no? En algunos momentos teníamos que haber parado y haberle dado pausa a nosotros y haber tenido el control de la primera parte. Pero bueno, ganar es muy difícil en esta categoría. Siempre hay un rival que te lo pone muy complicado y hay que tener mucho respeto a cualquier rival porque tienen todos jugadores de un enorme talento y en cualquier momento te pueden hacer daño, ¿no? Muchas gràcies. De res a vosotros.